Bienvenidos a Revuelvo, el canal donde los secretos salen a la luz. Creemos que una ley es solo un papel que se vota en el Congreso, pero lo que viene es en realidad el acta de defunción o el certificado de nacimiento de un mandato completo. ¿Es posible que un gobierno termine antes de empezar si no logra mover un par de cifras económicas? Mosiati acaba de poner sobre la mesa una realidad que incomoda tanto a la moneda como a la oposición. Sin esta ley, Kast solo será un administrador de edificios con banda presidencial. Con un IMASEC, el índice mensual de actividad económica de menos 0,1% en enero y menos 0,3% en febrero, y con una alta cesantía. Según las promesas de Kast cuando era candidato, el gobierno debe mejorar la economía llegando a crecer al 4% anual al término de su periodo y restablecer además la seguridad pública. Esta es la situación. Los desafíos son enormes en medio de una oposición vacilante que la une simplemente ser el adversario a Kast, de un grupo de partidos que gobiernan pero que no están unidos, por eso no son una coalición y con necesidades urgentes de la ciudadanía. Cuando un país crece en forma mediocre, como le ha ocurrido a Chile, cuando las personas más modestas en gran cantidad sobreviven gracias a ayudas estatales porque no son capaces de autosostenerse, cuando el país ha sufrido un shock migratorio de dimensiones enormes, los desafíos son muy grandes. Haga un ejercicio, hágalo usted. Observe su entorno, mire su ciudad, mire su barrio y recuerde los últimos 10 años. ¿Ha mejorado en los últimos 10 años? ¿Usted está mejor? ¿Las calles y veredas están más aseadas? ¿Las fachadas están pintadas? ¿El colegio, la escuela de su barrio enseña mejor? ¿Tiene usted esperanza en la vitalidad del país para que se produzca un cambio positivo? Se lo reitero, el desafío que enfrenta José Antonio Kast es muy grande. Gabriel Boric y su gente dijeron a todos nosotros que su programa de gobierno, usted lo recordará, estaba supeditado a la aprobación del texto constitucional de la Convención Constitucional de Elisa Loncón. ¿Se acuerda de ella? El texto de Jaime Baza, de Fernando Atria. Y dijeron que era un requisito sine qua non para realizar los cambios estructurales que proponían. Sin constitución no había programa, lo dijeron muchas veces. Pero ocurre que esa constitución fue rechazada el 4 de septiembre de 2022 y ese gobierno, el de Boric, debió dedicarse a administrar, a navegar, y ahí, solo ahí, se dio cuenta de que había un enorme problema de seguridad pública en el país. Porque como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En verdad esto tiene, y aquí hago un paréntesis, raíces antiguas. Por ejemplo, si usted ve el Antiguo Testamento, léalo, no es necesario ser católico, yo tampoco lo soy. Dice así: oíd ahora esto, pueblo insensato y sin entendimiento, que tenéis ojos y no veis, que tenéis oídos y no oís. Bueno, sin ser católico es bueno citarlo para que usted se dé cuenta de que son asuntos que vienen de lejos, eso de que las cosas pasan delante de uno y no se ven. Cierro el paréntesis, José Antonio Kast se enfrenta, escuche bien, al mismo desafío de Gabriel Boric, aunque con características diferentes. Al igual que Boric, ha señalado que necesita un cambio normativo, un cambio de leyes para aplicar su plan de gobierno. En el caso de Boric, fue un proyecto de ley fundamental, Constitución. En el caso de Kast, es un proyecto de ley misceláneo llamado Ley de Reconstrucción Nacional. Esto es lo más importante que se discute hoy en el país, porque esta es la ley que materializaría el concepto de gobierno de emergencia. Por eso le decía que esto es esencial para el gobierno, pero también esencial para la oposición, porque si es rechazado, el gobierno, como dicen en el campo, quedará rengo, quedará cojo. Este proyecto que será presentado en los próximos días, que aún no lo conocemos en detalle, pero que tendrá unas 40 a 45 medidas divididas en 5 ejes, será en buena parte, se lo reitero, la materialización legal del programa de Kast.
Si no se aprueba, al igual que Boric, se lo reitero, este será un gobierno de simple administración. La oposición, conocedora de todo esto, se apresta a dar una gran batalla. En el país han pasado varias cosas. El lío de la ministra Trinidad Steiner, las debilidades de Mara Cerini, el ataque a la ministra Jimena Lincolao, varias cosas más. Pero la discusión sobre esta ley de Kast es por lejos lo más relevante, lo más sustancial, lo más decisorio. Este proyecto de ley contempla, entre otras cosas, una rebaja tributaria del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, del 27%. Este es uno de los más altos de los países de la OCDE. Medidas recaudatorias transitorias, subsidios al empleo y la inversión, normas sobre la llamada permisología, normas sobre educación y varias más. Se han conocido algunos detalles. Exención del pago del IVA a la primera vivienda. Esto por un año. Rebaja el impuesto, como le decía, a las empresas del 27 a un 23%, que estaría en la media de los países de la OCDE. Y esto en forma progresiva, no de un momento a otro, progresivamente, aunque podría quedar en un 24%. Y también habría normas sobre reconstrucción por incendios, beneficios educacionales y materia de seguridad pública. Hace unos días se reunieron los presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de la oposición en la sede del Partido Socialista. La idea era unir a la oposición para enfrentar en forma conjunta al gobierno de Kast y propinarle una derrota letal, una derrota definitiva, una derrota recién iniciado el gobierno rechazando este proyecto de ley. Y aquí hago una salvedad, porque en el encuentro no participaron representantes de la Democracia Cristiana, un partido que se encuentra eligiendo directiva en una dura lucha interna, ni de la Federación Regionalista Verde Social, el partido de Flavia Torrealba y Jaime Mulet. ¿Quiénes asistieron? Paulina Udanovich y Arturo Barrios, Partido Socialista. Desde el Frente Amplio estuvieron Constanza Martínez, Andrés Kubl, Diego Ibáñez, Emilia Schneider, Lorena Fríes. Por el Partido Comunista, Lautaro Carmona y Daniela Serrano. Por el PPD, Cristóbal Barra y José Toro. Por el Partido Liberal, Nicole Troncoso. Y por Acción Humanista estuvieron Efrén Osorio y la diputada Ana María Gasmuri. En una columna anterior le conté que la política ahora se mueve en base a minutas. Son siempre de pocas páginas, siempre con frases cortas, para que los políticos se las aprendan rápido. Es sabido que poca gente lee largo en estos tiempos, y las oraciones con demasiadas comas, con oraciones subordinadas, con palabras entre guiones, no son bienvenidas porque ellos se confunden. El lenguaje tiene que ser claro, dicen, ocultando a veces cierta falta de alcance de los que la leen. Lo decíamos en una columna anterior a propósito de las minutas del segundo piso de La Moneda, esa que repetía que el Estado está en quiebra, esa era una minuta. En la reunión, esta que le contaba recién, que se realizó en la sede del Partido Socialista para delinear la estrategia para enfrentar a José Antonio Kast y su ley de reconstrucción nacional, también se distribuyó una minuta, porque todos andan con minuta. Número de páginas de la minuta de la oposición, 6. Autores de la minuta, Camila Miranda, directora del think tank Nodo 21, el Centro de Pensamiento del Frente Amplio, y Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto de Igualdad, el Centro de Pensamiento del Socialismo. En la oposición han puesto la mirada en un punto que creen que puede destruir la ley que propone Kast. Es la rebaja de impuestos a las empresas. Es cierto, como le decía recién, que hay cierto consenso que la reforma tributaria de Michelle Bachelet, la de 2014, que elevó el impuesto a las empresas al 27%, se lo decía recién, es uno de los más altos entre los países que están en la OCDE, que reúne economías desarrolladas. Y esa reforma de Bachelet no logró la recaudación que se estimaba, pero además detuvo el crecimiento económico. Sin embargo, la izquierda sostiene que eso no importa, que eso no interesa, sino que este
es un flanco del proyecto y que con la frase que van a usar, que se quiere beneficiar a los más ricos, habrá apoyo popular suficiente para reunir una mayoría opositora en el Congreso para voltear la ley de Kast. Ex ante, cuenta que la minuta repartida a los dirigentes opositores señala que el proyecto de ley es textual. Esta es la minuta, parte de la minuta. Un bloque de propuestas que delineará en gran medida el proyecto político de Kast y agrega que el gran reto que tiene la oposición es enfrentar en forma coordinada la iniciativa gubernamental. Se indican críticas duras y aspectos tácticos de cómo la izquierda debe plantearse políticamente y de cara a la opinión pública en este debate. Estos son parte del documento que usted debe escuchar, que debe conocer, porque son los argumentos que usted va a escuchar en los próximos días. Textual. Se hará converger una visión ideológica, conservadora y restauradora de una cierta noción de orden, tradiciones y autoridad e intereses económicos con una agenda de economía neoliberal ortodoxa. Y esta es la parte táctica, textual. El desafío de la oposición es evitar aparecer como obstáculo para las soluciones que espera la ciudadanía. Se tiene la responsabilidad de ordenar la discusión frente a un gobierno que acumula errores y carece de experiencia legislativa, fijar prioridades claras, exigir seriedad técnica y articular las iniciativas en función de las urgencias. Y sigue así. Puede ser útil identificar un número acotado de medidas susceptibles de aprobación rápida, con el doble propósito de mantener el compromiso propositivo y disputar el control de la agenda. Si nosotros votamos a favor de eso, controlamos la agenda, algunas cosas que nos interesen, y además nos vemos como que estamos proponiendo cosas. Y en el documento, escuche bien, hay un subtítulo que se llama así: la reforma tributaria como madre de todas las batallas. Eso dice el documento de la oposición. Y aquí está el nudo del asunto. Aquí está la disputa central. Aquí está la controversia fundamental. Porque dice que las medidas tributarias anunciadas tienen un carácter regresivo que agudiza la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que ofrece un eje argumental claro. Esta disputa puede ser estratégica para ganar también en el relato, conectar con las aspiraciones concretas de los chilenos y construir una alternativa creíble, propositiva y capaz de interpelar más allá de la propia base, conectando con la emoción y la razón de los chilenos. Aquí está el nudo. Van a decir, caída en los impuestos a las empresas es para los superricos. Esto es para aumentar la desigualdad. Y también propone el documento que se hagan las siguientes preguntas. ¿Eso de disminuir los impuestos a las empresas baja el costo de la vida? ¿Esto ayuda a las familias hoy? Y aquí la oposición tiene un punto emocional y práctico. ¿Cómo podrá el gobierno de Kast persuadir a los ciudadanos de que es bueno bajar los impuestos a las empresas cuando sube la benzina, cuando la inflación afecta a los bolsillos? Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, dijo: esta es una ley tutti frutti que lleva de todo, que no conocemos tampoco sus ingredientes. Todo esto lo digo porque el proyecto de Kast es de los llamados proyectos de ley misceláneos, que son aquellos que tratan materias de distinta índole. Es verdad que un proyecto de ley misceláneo no es una buena técnica legislativa, pero en el gobierno señalan que esta ley cada norma de esta ley forma parte de un todo referido al programa de gobierno. Para la izquierda es fundamental lograr que el gobierno separe el proyecto en varias leyes, de manera que ellos puedan rechazar las que verdaderamente les importan. Por ejemplo, la rebaja de los impuestos a las empresas. La oposición ha criticado que sea una ley miscelánea, una ley que tiene de todo, pero olvidan que su gobierno, el de Gabriel Boric, presentó un proyecto de reajuste del sector público,
con más de 200 artículos que nada tenían que ver con ese reajuste. O sea, presentaron una ley miscelánea. Y esto fue hace poco. El proyecto fue presentado por Boric en enero pasado. Pero vaya usted a decir a algún político de estos que está criticando que ellos hicieron lo mismo hace poco. Porque esto, lo de la consecuencia, en ese mundo, en el de la política, no es argumento. La consecuencia no es argumento. Y también Mario Marcel, su ministro de Hacienda, presentó un proyecto de ley con 21 materias para crecimiento, competitividad, simplificación regulatoria, también una ley miscelánea. La ofensiva de la oposición de izquierda será también, además de una disputa pública, una disputa comunicacional, será también una disputa en tribunales, porque pretenden recurrir al Tribunal Constitucional de modo de invalidar de inmediato el proyecto, ya que, como les decía, mezcla materias sin una idea matriz lo suficientemente clara, según ellos, y normas con quórum de votación distintos. Atención, señores y señoras del segundo piso de la moneda, los asesores de Kast, porque la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional es de la llamada sensibilidad de izquierda, ya que las últimas plazas de ese tribunal fueron llenadas con nombramientos de Gabriel Boric. O sea, el proyecto podría abortar antes de nacer. Y la otra táctica que se hará es la llamada del flipper. ¿Cuál es la técnica del flipper? Que el proyecto vaya a distintas comisiones, que vaya para allá, rebote, vaya a la otra, como en la pelota del flipper. Y que en esta tramitación larga, rebotando aquí y allá, simplemente se demore y se demore hasta que ya al final se diluya. Como en el juego antiguo del flipper. ¿Y cómo lo harían? Votando a favor de las que otorgan beneficios sociales y dejando una tramitación larga, extenuante, a las que se refieren asuntos tributarios. Le cuento todo esto porque así se está moviendo la política. Y la oposición además se está moviendo. Hubo una segunda reunión en la que estuvieron todos los senadores de la oposición y que fue liderada por Yana Proboste de la Democracia Cristiana y Claudio Pascual del Partido Comunista. ¿Quiénes se expusieron ahí? Economistas. Roberto Saller, Luis Eduardo Escobar, Rodrigo Wagner, Ricardo Solari. Y dijeron, además, les informaron que según ellos podría haber un problema de financiamiento fiscal a fin de año. Este proyecto de reconstrucción nacional fue anunciado en Lirquén el 14 de marzo y se dijo que se iba a presentar el 1 o 2 de abril. Se atrasó su ingreso a la Cámara de Diputados porque se le están haciendo ajustes de última hora, pero además porque se inició lo que se llama un intenso trabajo prelegislativo. En la derecha hay mucha preocupación. Saben lo que se juegan. De hecho, han pedido cambiar el nombre del proyecto de Reconstrucción Nacional al de Reactivación Económica. Y esto lo explicó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en T13. Dijo, yo le he sugerido al gobierno que a este proyecto no le llamen proyecto de reconstrucción, porque puede ser confuso. La gente puede imaginarse que estamos hablando de los incendios, sino que como una de las cosas que la gente votó es el tema de la reactivación económica, porque es una de las 3 promesas grandes del presidente Kast, yo a este proyecto le llamaría Proyecto de Reactivación Económica. El ministro de Hacienda quería presentar el proyecto, me refiero a Jorge Quirós, quería presentar el proyecto en estos días, pero fue convencido por los ministros del Interior Claudio Alvarado y de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, José García, de esperar unos días para convencer a algunos parlamentarios, para persuadir a parlamentarios. De hecho, José García tuvo un almuerzo con parlamentarios de la Democracia Cristiana justamente para persuadirlos. El ministro Quirós, además, no se cerró totalmente a dividir el proyecto en uno principal y otro con aspectos más secundarios. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y la diputada Jimena Sandón, las dos son de Renovación Nacional, dijeron que era mejor dividir el proyecto para atenuar ese efecto flipper que le contaba adelante, eso de que rebotara entre distintas comisiones. La UDI prefiere un proyecto solo un proyecto solo, o sea, no dividirlo, pero además que no sea extenso, que sea corto.
Javier Macaya dijo que lo relevante es el conjunto. Ahí está el peligro, el equilibrio de las medidas, o sea, un solo proyecto equilibrado. Si se fragmenta, dijo, se pierde esa lógica del equilibrio de las medidas y se abre el espacio para presiones sectoriales que terminan desvirtuando el objetivo principal. Y atención, porque los diputados comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano, junto al socialista Juan Santana, hicieron un movimiento, pidieron, mediante un escrito, o sea, en forma formal, que el proyecto sea visto por varias comisiones y no solo por la Comisión de Hacienda. Y ese escrito que ingresaron se deberá votar apenas ingrese el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados, y esta votación será la primera prueba que va a medir lo que se llama la correlación de fuerzas. Javier Macaya, el UDI, entiende como muchos que aquí se juega el todo o nada el gobierno de Kast, o sea, que se juega su destino. Dijo, textual Macaya, es un proyecto que se juega, primero, el éxito del gobierno, el éxito de Chile económicamente en los próximos años. Este proyecto tiene que estar aprobado en agosto, porque es la señal que requiere el mundo de que a Chile lo pusimos de nuevo en marcha. Como todos sabemos, uno de los grandes problemas de Kast es que además está gobernando sin una coalición. Kast no gobierna con algo como la Concertación o la Nueva Mayoría o incluso Chile Vamos. No, Kast gobierna con el partido que es de él. Renunció, pero es del Partido Republicano, al que adhirieron después de una gran derrota los perdedores RN, UDI y Evópoli. Ellos después adhirieron al gobierno. Es un problema este de no gobernar con coalición que podemos augurar que se va a agudizar. De hecho, hay sectores de la UDI que quisieran fusionarse con republicanos y dejar solos a RN y Evópoli. Las cosas de la derecha están complicadas. Ocurre que Jorge Díaz, que es el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, y Raúl Soto, que es el jefe de la bancada del PPD, también ellos pidieron dividir el proyecto. Se abrieron a negociar con el gobierno. Y entre los DC y los PPD suman 17 diputados. Pueden inclinar la balanza. Por eso el gobierno está pendiente del PPD y de la DC. Y atención que hay elecciones internas en el PPD. Y además hay que poner atención en algo más. Franco Parisi. Franco Parisi lidera el PDG, que tiene 13 diputados, o 14 si usted considera a Cristian Contreras, el doctor File, como le dicen. Recordemos que fue expulsado del Partido de la Gente, pero podría votar en estas materias como el Partido de la Gente. Parisi dijo, atención con Parisi, dijo que si se reponía el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, eliminado en la reforma tributaria de Bachelet en 2014, y que permitía a los socios de una empresa no tributar si no retiraban las utilidades de la empresa, las que eran usadas para inversión, el PDG podría votar a favor de las normas tributarias propuestas por el gobierno. Parisi mira a la próxima elección presidencial y trata de fortalecer su discurso sobre la clase media. Él quiere que el país crezca y cree que con esta medida el país va a crecer, pero además va a negociar y está proponiendo para aprobar esta ley la eliminación del impuesto a la canasta básica familiar. Eliminar el impuesto a los pañales de niños y personas mayores y eliminar el IVA a los medicamentos, clase media. Parisi mira a la próxima elección presidencial. En toda esta discusión, la oposición de izquierda, más allá de tener muchos votos, tiene un problema. No propone nada, solo se opone. Perdonen la tautología, la oposición solo se opone. Gobernaron, hasta hace un mes y entregaron el país decreciendo, o sea, achicándose, con un enorme déficit y con una deuda creciente. Resulta obvio que así no se puede seguir, o sea, en estas condiciones todo igual no se puede seguir. La ausencia de ideas económicas en la izquierda, en la oposición, resulta notable, porque la estrategia, como se lo decía, es solo de oposición,
Y ocurre que sí, que les puede resultar, pero si proponen más de lo mismo que han hecho, no hay mucho futuro. Esta es la batalla que viene. Pese a la caída de las encuestas en cuanto a la aprobación de Kast, en la oposición dicen, hay un informe interno, dicen que esta caída de Kast no es un desplome y tampoco es una situación crítica. Dicen que no hay traspaso automático del rechazo al gobierno hacia la oposición. Dicen que en la oposición hay un problema de representación, pero no de espacio político. El rechazo al gobierno no se traduce automáticamente en apoyo al sector, dice un informe interno de la oposición. O sea, le falta conducción, le falta un líder, pero también le están faltando ideas. Lo que está claro es que al gobierno se le viene un enorme desafío comunicacional. Convencer a la ciudadanía que este proyecto es fundamental para el crecimiento, para equilibrar las finanzas, para que aumenten progresivamente los ingresos, para no seguir una especie de, como hay ahora, estanflación. O sea, no hay crecimiento y hay inflación, que es el peor de los mundos. Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, tiene habilidades, pero entre ellas no está la de comunicar. Mara Cedini, ya sabemos lo que ha ocurrido. ¿Cómo van a convencer a la ciudadanía? ¿Cómo van a enfrentar esta campaña comunicacional, esta disputa comunicacional con la oposición? La verdad es que aquí hay un punto de interrogación. Y para que ustedes sepan que anda la oposición, o mejor dicho, cierta oposición, le cuento lo siguiente. Luis Cuello, Partido Comunista. Gael Jomans, Frente Amplio. Daniela Serrano, Partido Comunista. Juan Santana, Partido Socialista. Marco Barraza, Boris Barrera, los dos del Partido Comunista, presentaron un proyecto de reforma constitucional para agregar un artículo transitorio a la Constitución, para eliminar el alza de los combustibles y volver a los precios del 25 de marzo. Como no puede ser por ley, ya que solo puede haber en estas materias un proyecto de ley con iniciativa presidencial, optaron por agregar un artículo transitorio a la Constitución. Esto es lo que se llama una tinterillada, una especie de fraude a la ley, una versión del parlamentarismo de facto, pero razonar con estos señores legisladores sobre estas cosas es casi imposible. Pero es, digámoslo así, una vulgaridad jurídica, eso es. Pero es notable que ellos quieran volver a los precios anteriores mediante una reforma constitucional como si la guerra no existiese, como si los precios del petróleo no hubieran subido, como impresionante. El gobierno, ustedes recordarán que había anunciado una auditoría internacional al gobierno anterior de Boric, y esto se había prometido en campaña. Bueno, ahora retrocedió. Quien se encargó de dar la noticia de esta renuncia fue Mara. Lo que Moziati describe no es una simple negociación legislativa, es el diseño de un jaque mate. La oposición no está peleando por artículos o incisos, está peleando por el tiempo. Saben que si vacían de contenido esta ley, transforman a un líder de nicho en un espectador de su propio fracaso. Es curioso cómo la política chilena prefiere ver el país estancado con tal de que el adversario no se anote una victoria semántica. Aquí la tercera lectura es clara. Si el Congreso bloquea la reactivación, Kast tendrá la excusa perfecta para gobernar por decreto o apuntar al legislativo como el enemigo público número 1. La pregunta para ustedes es simple. ¿Prefieren un Congreso que bloquee a Kast aunque la economía se hunda, o una ley aprobada que le dé todo el poder de maniobra al Ejecutivo? ¿Es esta ley una herramienta de reconstrucción o un cheque en blanco para un proyecto ideológico? Déjenme abajo su visión, que esto se va a poner bueno. Compartan esto con ese amigo que siempre defiende lo indefendible. Y si quieren seguirle el hilo a este desastre, ya saben, suscríbanse y denle a la campana, que esto recién empieza.